Primero que hable ella, que se presente, y después vamos a los temas interesantes. Bueno, buenos días. Ya conocen mi nombre, Paula Parisi. Fui jugadora profesional durante muchos años, 25 años más o menos, 20 años, perdón. Y después de mi carrera como jugadora, seguí ligada al vóley, tratando de transmitir y de llevar esa experiencia que había adquirido en el exterior, que fue donde hice la mayor parte de mi carrera y en realidad donde me terminé de formar como jugadora, porque me fui al exterior a los 19 años. Traté de trasladar todo eso al vóley argentino. En alguna medida pude hacerlo y bueno, seguí ligada como manager a la federación, después en un club, después en la asociación que organiza la Liga Nacional. Así que tuve varios años de experiencia adquiridos también en ese área, ¿no? Porque no es lo mismo lo que uno trae como jugador que lo que después tiene que hacer y sumar y aprender como dirigente o como manager. Hasta el año pasado que, bueno, dejé de trabajar en el vóley. Esa soy yo. Muy bien. Daniel, ¿querés iniciar con alguna pregunta punzante? Bueno, no, punzante no, pero nosotros íbamos a hablar de estadística hoy, ¿o yo estoy equivocado? Sí, sí, sí. Ah, ¿eso viene después? No, es... Bueno, pero entonces contanos dónde jugaste, Paula, contá dónde jugaste porque dijiste en el exterior, pero para que los chicos tengan una idea. La mayor parte de mi carrera la hice en Italia. Allá estuve 14 temporadas. Me fui, como les dije, a los 19 años, siendo jugadora juvenil, un talento, por eso fui reclutada para un club de allá. Y bueno, la carrera se hizo larga, no pensé que iba a durar tanto, pero bueno, me fue bien, es una de las ligas más importantes. En aquel entonces, cuando yo me fui a jugar, no había muchas argentinas y no era fácil irse a jugar al exterior porque tampoco había, si bien había varias ligas, no todas llevaban jugadores extranjeros. Así que Italia era una de las posibilidades. Después se fue abriendo al mercado, pero bueno, la mayor parte de la carrera la hice ahí. Después estuve en España, donde terminé mi carrera, pero antes estuve en Brasil y en Puerto Rico, una temporada en cada país. Y obviamente también jugando acá en Argentina. ¿Y en qué ciudades jugaste en Italia? ¿Para quién jugaste? Estuve, al principio, cuando llegué, estaba en el norte, en una ciudad que se llama Albisate, que es en el norte, en la provincia de Varese, a 20 minutos de la frontera con Suiza. Ahí estuve 2 años, después me fui a Fano, una ciudad sobre el Adriático, ciudad de mar, 2 años ahí, después estuve 3 años en una ciudad que se llama Sesto San Giovanni, que es sería como en las afueras de Milán, como el Gran Buenos Aires, es una ciudad que está pegadita a Milán, de hecho llega al subte, todo. Después estuve en el sur, en Messina y también en Reggio Calabria, y en Roma. ¿Te conociste todo el varios. Sí, estuve norte, sur, por todos lados. Más en el centro norte que en el sur. En el sur estuve 2 años nomás. Bueno, muy bien. Bueno, ¿Nunca quisiste ser entrenadora? No me veía como entrenadora, sí siempre dije, formando parte tal vez de un cuerpo técnico, en algún rol, no como entrenadora. El rol que surgió fue el de estadísticas, el primero, así que digamos que tuve que aprender a utilizar el programa porque si bien algo de idea tenía de las estadísticas, porque bueno, en Italia es la primera vez donde el entrenador nos hacía ver los videos, nos mostraba las estadísticas, las tendencias de las jugadoras, a quién sacar, eso hasta ese momento, está bien, estoy hablando del 80 y pico, acá no se aplicaba y mucho menos en selección, yo estaba en selección juvenil. Así que digamos que empecé con las estadísticas allá y fue la forma de empezar a incorporarlo acá con la selección, con la FEBA. Muy bien. Lucía, ¿alguna pregunta? Hola, buen día. ¿Qué tal? Hola, buen día.
Paula, puntualmente en cuanto a la formación como estadista, como decís vos, acá mucho no había antes, yo me acuerdo quizá como referente Genaro López siempre con su computadora, y siempre que se hablaba de Databole se hablaba de Genaro. ¿Esa formación la hiciste acá o la hiciste en el exterior? En cuanto a como profesional, digamos, de la estadista o con todos tus conocimientos. No, lo aprendí acá, no con Genaro, porque Genaro en ese momento estaba súper recontraocupado. El que me enseñó a utilizar el programa fue Julián Álvarez, Sí, que él estaba con, con Guillermo en la femenina en ese momento. Pero me enseñó los primeros pasos, probamos, creo que fuimos a 2 partidos de algún metropolitano y después ahí, a la boca del león, a la arena, a pelear en el torneo. Yo me acuerdo que en ese momento no había filmadoras digitales, entonces se filmaba con el casetito y teníamos que tener una capturadora que digitalizaba el video para después poder compilarlo, pero la digitalización del video tardaba lo que tardaba el partido. Entonces, si el claro. partido era de 2 horas, tenía que 2 horas esperando a que se digitalizara para después poder empezar a hacer la compaginación. Y además, como yo no tenía experiencia, tenía que prácticamente repasar todo el partido, Claro. desde datear todo el partido otra vez, no otra vez, pero bueno, completar cosas porque estaban los primeros pasos, eso de los códigos y cómo, o sea, uno baja la mirada 2 segundos, 2 milésimas de segundo y ya se perdió 3 acciones en el vóley. Exacto. Así que por ahí, no sé, bajaba la mirada y miraba y había terminado el punto y no sabía cómo había terminado, quién había hecho el punto. Bueno, nada, entonces tenía Se que hacía un laburo completar todo eso. largo. Sí, sí, no dormía. No Claro. dormía porque tenía que preparar la información para el día siguiente y no tenía chance. Ahora que es más inmediato, digamos, la recolección de datos, ¿se logra, digamos, una inmediatez con la tecnología? ¿O tampoco? Sí, primero que los estadísticos que trabajan a nivel profesional ya tienen su propia. Yo no tenía material, entonces tenía que tener la computadora de que me proveía la federación, la capturadora que no andaba. Sí, sí. Andaba cuando quería y tenías una computadora y una filmadora. Hoy por hoy los estadísticos tienen 2 computadoras, la filmadora, porque también te puede pasar algo, ¿no? Que se rompe un pelotazo o lo demás. La filmadora que es digital, eh, el programa evolucionó mucho, entonces Ah, vos podés datear y tenés una pantallita con el partido que tiene un delay, vos le pones el delay, ponele de 5 segundos, entonces termina el punto y si vos te perdiste algo, mirás, tenés los 5 segundos para ver lo que pasó y cómo terminó el punto, porque por lo general, la mayoría de las veces lo que te podés llegar a perder es el final del punto, lo que claro. pasó en el medio lo podés completar después. Eh, pero para la información que necesita el entrenador en el momento del partido, es importante, bueno, que ponga Claro, que el que claro. hizo el punto. Esa, esa instancia es bravísima, ¿no? La de datear. Yo te digo porque a mí me pasó que me siento con todo el entusiasmo a hacer estadística y al cuarto punto ya me distraje y me perdí 3 jugadas. Sí, Eso es no, bravísimo, ¿no? tenés que estar concentrado porque aparte, no sé, los torneos internacionales, el estadístico tiene su lugar, obviamente forma parte del cuerpo técnico, tiene su lugar atrás, está aislado, está solo en una mesa, porque el estadístico del otro equipo o está en otra mesa, pero si estás o en un partido amistoso, como por ejemplo pasaba acá en el torneo metropolitano o en la liga, estás atrás y por ahí estás con el público dateando. Entonces, que viene uno, hola, ¿cómo estás? Y vos estás, y no le das bola a nadie y te distraes, quieras o no. O se te sientan al lado y empiezan a mirar, a ver qué estás haciendo. Ah, ¿y eso que hiciste qué es? Ah, bueno, nada. Cuando estás aprendiendo o estás adquiriendo la experiencia de agilizar el dateo y saber, porque ya después como que vas previendo cosas, sabes cómo va a pasar, qué es lo que no va a pasar, pero al principio tenés que estar atento al 100% porque te distraes un segundo y sonaste. O sea, no tenés ahí ay, ¿qué pasó? Vuelvo para atrás el video, no, Salvando pasó. las distancias es como cuando aprendemos a planillar, ponele. Yo cuando empecé a planillar no quería que me hablaran, no quería nada. Si me perdía la Sí, jugada, que anotás, que el árbitro si volvió para atrás, todo eso, después sí, ya sí. fluye, ¿viste? Sí, sí, después ya, se equivocó el árbitro, bueno, listo, hago la corrección acá, pongo salvo en las observaciones, pero la estadística es así, es
como cualquier cosa que tenés que aprender de cero. El tema que acá, viste, tenés que ingresar todas las acciones. Hay acciones igual que no se ingresan, porque, como repito, eso es para cuando el entrenador necesita la información en el momento, o set después de set. Por ejemplo, las defensas no las ingresás, porque ¿qué le importa a él si está defendiendo mejor o peor a alguien? ¿No? Eso, si te lo piden, lo ingresás después, cuando haces la revisión, cuando haces la corrección, que se llama, ¿no? del video. Pero hay cosas que no, o la evaluación del armador se pone, pero podés saltearla si no estás canchero en hacerlo, porque no es una cosa, o sea, lo ves si el armador está armando bien o mal, si está haciendo bien o mal la ¿Sabés, distribución. Paula, que no sé si todos los chicos saben, o porque tenemos algunos chicos que son más nuevitos en el deporte, que no sé si saben cómo funciona, ¿no? ¿Por qué no contás? Vos estás sentada con la computadora mirando el partido, y datear, ¿qué significa? Vas introduciendo... Claro, vos vas introduciendo con unos códigos que son estandarizados, ya todos los que usan el Data Volley utilizan esos códigos. Cada acción... ¡Silencio! ¡Ese perro! Cada acción tiene un código. Por ejemplo, la recepción se divide, si es una recepción... Empezamos por el saque. El saque es, vos diferencias si es un saque parado, floating o saltado, ¿no? Ya son 3 tipos de códigos diferentes para el saque. Después la recepción es si recibís un saque de parado, de floating o un saque saltado. Los ataques se dividen si es un ataque de pelota alta, un ataque de pelota semi, un ataque de pelota rápida, un ataque de zaguero, y después la facilidad que tienen estos códigos es que vos no tenés que ingresar todo completo. Por ejemplo, se llaman códigos compuestos, o sea, a un saque floating le va a corresponder una recepción floating, obviamente. Entonces después de un saque hay una recepción, salvo que haga punto directo, que ahí se pone el error del receptor. No puede haber un saque punto. Bueno, ya me estoy yendo muy, me parece, al específico, ¿no? Pero acá vamos a los códigos compuestos. A ver, después de un saque hay una recepción. Entonces ya te lo pone como predeterminado. Después de un ataque hay un bloqueo, en teoría, salvo que vaya directamente a la defensa y lo cambiás. Pero vos ingresás la evaluación del segundo fundamento. O sea, yo no evalúo el saque, sino que evalúo la recepción. Una recepción es, por ejemplo, doble positiva, el saque lo va a poner negativo. ¿Se entiende? Si un ataque es doble positivo, al bloqueo me lo va a poner doble negativo. O si un ataque es doble negativo bloqueado, me va a poner el doble positivo al bloqueo. O sea, yo no tengo... Es una forma de abreviar los datos ingresados. Igualmente se ingresa todo. ¿Se entiende cómo es? Después que... Básicamente es eso, pero igual lo que se ingresa son todas las acciones que suceden en un rally y en un set y en todo un partido. Todo. Y lo que hace el estadístico es, en definitiva, es una evaluación del rendimiento, lo cual, obviamente, al ser uno el que evalúa, es algo subjetivo. Hay una estandarización de evaluación, pero depende mucho siempre, y yo siempre lo digo, de lo que el entrenador necesita. Por ejemplo, en recepción hay una diversidad de criterios para evaluar, porque surgió cuando vino Velasco que la recepción si está más para 2, si está más para 3, eso ya va muy en el específico y es algo que necesita el entrenador. Por ejemplo, una recepción doble positiva es la que al armador le llega perfecta acá arriba en la cabeza. Pero tiene zona en la cual puede llegar. No es que si no se movió es doble positiva, y si se movió medio paso para adelante ya no, ya es positiva. No, hay toda una zona. Bueno, hay entrenadores que restringen esa zona o la agrandan. Depende también de la categoría, no es lo mismo evaluar una categoría mayor que una categoría juvenil o menor. Hay criterios estandarizados, pero después va en lo específico de cada entrenador. Yo esto lo trabajé mucho cuando trabajé
con el BIS, que es otra cosa, no tiene nada que ver con el data, que son las estadísticas oficiales que hace la Federación Internacional en los torneos oficiales de las federaciones, de la Federación Internacional. Campeonatos mundiales, la National League ahora, que antes era la World League, el Grand Prix de las mujeres, todos los torneos internacionales, menos los Juegos Olímpicos, que ahí se utiliza otro sistema. Ahí hay una evaluación más sencilla, ¿no? Porque en el data volley vos utilizás 5 criterios de evaluación: positivo, doble positivo, positivo, neutro, negativo y doble negativo. Con el BIS, la Federación Internacional, que ahora entre paréntesis digo que el BIS se puede hacer con el data volley porque adaptaron el data volley para el BIS, con el BIS hay 3 criterios nada más: positivo, neutro o negativo. El positivo es el punto, o sería el doble positivo del data volley. El neutro son todos del data volley, y el negativo es el error, el doble negativo del data volley. Yo antes pensaba que, digo, bueno, vas todo igual, y cuando tocó trabajar en el BIS con el Mundial de Menores, cuando vino la supervisora de la Federación Internacional, ahí nos dijo: no, mira, esto, ¿cómo enseñaste esto? ¿Cómo preparaste? Le dije: no, así, en este área, no, mira, esto es menor, esto es acá, cambiamos los criterios, es un poquito así, un poquito así. Sobre todo en la recepción, es donde más hay una diversificación de criterios. Pero, bueno, no sé si fue mucha información, pero básicamente hay criterios estandarizados, pero muchas cosas dependen de lo que el entrenador necesita cuando hablamos del data volley. Sabés que no quiero hacer todas las preguntas, yo parece este es un pesado, pero yo, porque en relación a lo que vos estás diciendo, yo me acuerdo siempre que Julio nos había contado que, porque el data empieza también con él, ¿no? Y la Olivetti, y entonces nos había contado que después que medían, lo que necesitaban saber era qué era bueno y qué no era bueno, ¿no? Entonces me recuerdo que él contó una anécdota que decía que para saber que era un buen atacante, habían tomado partidos extraordinarios de algunos rematadores, por ejemplo, de Raúl Quiroga en una final del campeonato italiano, que había atacado 124 pelotas, se las dieron todas a él. Sí, y había claramente. El 70% de efectividad, porque lo que no se sabía era que era bueno. Que, por ejemplo, recibir bien, claro. ¿Qué significa? Entonces, el data permite eso, saber cómo está jugando un jugador, ¿no? Claro, porque aparte, ahora que haces mención de Quiroga y de estos parámetros que se ve que en su momento tomaron, el porcentaje para saber si un jugador está rindiendo bien o mal, depende también del rol. No es lo mismo la efectividad de un opuesto a la efectividad de un central, obviamente de un punta. Claro. También eso, ahí vas más en lo específico. Esto tiene que ver con lo que necesitan los entrenadores, ¿no? Que, a ver, un opuesto con más de un 20% de porcentaje de error, no está bueno. Un central con un 40% de efectividad no está bueno. El central tiene que tener 60 y pico, porque por la cantidad de pelotas que ataca. Yo ahora no me acuerdo bien, los parámetros probablemente hayan cambiado también, pero tiene que ver con eso. Hay que diferenciar los roles de los jugadores también en el ataque. La recepción no, pero en el ataque es fundamental. Y esto seguramente surgió también de estos estudios que han hecho en su momento cuando se le pidió a la gente de Data Project diseñar este programa. Y cambia del masculino al femenino también, no son iguales. Sí. No, cambia. Sabrina, porque ¿quieres hacer una ya de pregunta? por sí, por ejemplo... Sí, Paula, ¿qué tal? Me gustaría Hola. hacerte una pregunta, porque vi que jugaste por un montón de lugares y más que nada sobre todo internacionales. Yo creo que te sentís definida, como que sentís que estuviste en algún lugar a gusto y que te definís en alguno de todos los equipos que jugaste. Me gustaría saber en cuál te sentís identificada.
En realidad, no te sabría decir si hay un equipo en el cual me sentí identificada. O más a gusto. Sí, sí, sin duda, donde mejor me sentí como jugadora Sí. y pudiendo pertenecer es a la selección. Argentina. Independientemente de sí, independientemente de cualquier equipo, cualquier buen resultado, buenos recuerdos, o que le haya pasado bien con el grupo, que haya estado, por suerte me tocaron siempre buenos grupos, estando en la selección, tanto como jugadora como manager, con las dos ¿Y cosas. cómo fue? Era como que te completás ¿Y como, cómo fue como profesional este proceso del cambio de jugadora a manager a estadista? ¿Cómo fue? ¿Fue de un día para el otro así de golpe o fueron procesos que fuiste pasando? No, o sea, mentalmente fue un proceso, ¿no? Porque yo ya me estaba preparando para dejar de jugar porque yo jugué hasta los 40 años Sí. a nivel profesional. Yo. Sí. Entonces, ya sabía que hacía varios años que me estaba preparando en qué iba a hacer después, o sea, pensándolo más que nada y preparando la cabeza, porque obviamente sabía que el estilo de vida que iba a tener iba a ser completamente diferente al que estaba acostumbrada, y la satisfacción que me daba jugar, entrenar, estar en las competencias, iba a ser difícil encontrar esa alegría que me llenara en algún trabajo, ponerle de oficina, ¿no? Por decirlo así. Surge la posibilidad, a través de la federación, de las estadísticas, que yo nunca había tocado el programa, entonces no tenía ni idea. Obviamente dije que sí, porque era una forma de hacer la transición, porque yo seguí jugando un año más después de cuando empecé a hacer las estadísticas en Argentina. Yo ya había, de hecho el entrenador que estaba en ese momento en la selección, que había asumido, que estuvo poco, Carlos Di Leonardo, él, mientras yo estoy jugando en Italia, perdón, en España, que era el último año que yo ya ahí me retiraba, ya estaba de eso. Él fue a España bueno, a hablar con jugadoras y, bueno, contarles el proyecto que tenía para reclutarlas. Me vio ahí, él sabía que yo ya dejaba de jugar y que iba a trabajar con él con estadística, y ahí me dice, ¿y si lo pensás si seguís jugando un año más? A la cual le dije, no voy a seguir jugando más, voy a estar con vos, pero con las estadísticas. Cuando me dice la Federación Argentina de formar parte del staff de ellos y de las estadísticas, al principio me ofrecen también trabajar como manager. A lo cual ilusa yo, porque conocía todas las necesidades que tenía la selección femenina y la necesidad de una figura de un manager fuerte y que realmente las representara y que entendiera las cosas que necesitaban y que se mejoraran las falencias tantas que había, dije, no, yo para manager no estoy todavía preparada, sí trabajo de codo a codo con el manager que la selección va a necesitar. Bueno, pusieron un manager que ni del vóley era. Por suerte al año siguiente me ofrecen trabajar a mí como manager. Ahí es donde cumplo las dos funciones. ¿Por qué cumplo las dos funciones? Lo cual no está bueno. Porque las selecciones viajaban solo con el mínimo staff permitido. Y de hecho, por lo general, ni el manager viajaba. En el caso mío, al ser manager, hacer las estadísticas y además ser conocida a nivel internacional, mataban tipo 3 pájaros de un solo tiro y casi que no mandaban dirigente, o mandaban un dirigente que acompañaba y me incluían a mí para cumplir todos los otros roles. O sea que yo seguía en un torneo internacional, Oski lo sabe porque hemos compartido varios, cumpliendo las funciones de manager con él y con o sea, con el cuerpo técnico de las jugadoras, cumpliendo las funciones de estadística y además también cumpliendo las funciones del dirigente que nos acompañaba y nada más. Entonces era un trabajo arduo, pero me encantaba porque estaba en mi salsa. Así que la transición fue esa. Yo ya sabía que iba a dejar de jugar, empecé con las estadísticas y después derivó en el manager. Y en varias multifunciones que a la vez eran dinámicas y estaban bastante interesantes. Son bastante interesantes. Sí, interesante, y seguía relacionada y seguía estando en el ambiente que yo conocía. Claro.
desde otro lugar, con otras tareas, pero bueno, estaba ahí. O sea, no me tenía que preparar para entrenar y demás, pero yo era la que tenía que decirle a las chicas, descansen, coman bien. O sea, lo mismo que yo hacía como jugadora, los mismos cuidados que tenía que tener, las mismas enseñanzas que me habían dado a mí, bueno, trasladarlas a ella y que por suerte eh, pude hacerlo desde de todas las categorías. O sea, no estaba solo con las mayores, yo estaba con las menores, con los juveniles, con las mayores, entonces era una forma de esto que decía yo, de poder seguir transmitir eso que había aprendido, claro, afuera. Bueno, Paula, eso me interesó. Muchas gracias, disculpa. No, por favor. Tenés- Hola Paula, ¿cómo estás? Hola. Quiero hacerte una pregunta un poquito sobre el tema, bueno, dijiste que es conocida en el ámbito en el exterior. Quería preguntarte un poquito qué es, si es viable ser un entrenador nuevo afuera, si los entrenadores se exportan, si así como hay representantes de jugadores, hay representantes de entrenadores que los mandan afuera, y si es, uno pareciera que hace su carrera acá desde que empieza, tiene mini, ¿no? Llega a mayores, hace todo el trayecto y después busca exportarse. ¿Existe el irse desde un principio y arrancar la carrera afuera? El tipo se quiere ir allá, parece, ¿no? ¿Quieres saber cómo? Quiero Todos, saber ¿eh? cómo irme afuera, sí. Mira, existen representantes de entrenadores que generalmente son los mismos que representan también a jugadoras. Eso existe. Siempre existió, hay muchos también representantes argentinos. O sea, que han venido acá al país a ver jugadores y de paso conocer entrenadores. Tengo entendido que no es muy fácil irse. Yo conozco entrenadores de mucha experiencia, muy capacitados, con buenos resultados en clubes y que les cuesta irse, que les cuesta conseguir equipos. La realidad es que también afuera no es tan sencillo como es acá, que, como vos decís, empezás en mini, pasás a las inferiores, seguís con las mayores, jugás, entrenás liga, y te va bien, te va mal, ganás, y no importa porque el entrenador sigue. Allá no, allá es por resultado. Yo tuve muchos entrenadores que no rajaron porque no había resultados. A los jugadores realmente no los echan, nos congelaban los sueldos, eso sí, pero echar no. Y sí hubo cambio de entrenadores porque no hay rendimiento. No es que pasa siempre, pero digo, es una cosa que es una presión que el entrenador tiene. O sea, así como a nosotros nos congelaban el sueldo, me imagino que el entrenador lo llevaban ahí a hablar en privado con el presidente del club, los dirigentes y demás, y le decían, mirá, flaco, si no ganaste, no. O sea, hay objetivos que hay que cumplir. Estoy hablando de ligas, en la liga donde jugué yo, ¿viste? No, En ese imagino que debe ser un poco así. sentido es muy parecido al fútbol, ¿no? Perdés 4 partidos seguidos y luego volvés a tu casa. Exacto, sí, más o menos el promedio es eso, 4 o 5 y chao, cambiás. Pero, ¿qué También pasa conozco cuando- entrenadores que se han ido con poca experiencia, digamos, desde acá, se fueron a probar suerte y les fue bien y han hecho su carrera afuera. Ojo, también está eso, o sea, depende a veces de la suerte que tengas de caer en un lugar donde te abran las puertas y te permitan entrenar, a veces más que de la experiencia que tengas, ¿no? Siempre lo mejor es irte con un contacto, sea que tengas toda la experiencia o poca, un contacto como para ver qué pasa. Pero bueno, lo cual no quiere decir que si te vayas de muy joven después tengas la posibilidad de seguir creciendo, como por ahí quedás igual que acá, ¿viste? Te quedás en eterno en un club, que por ahí es lo que te gusta, no sé. Digamos que no es todo color de rosa como parece. No, No me es que te imagino, fuiste pero afuera y te va todo maravilloso. No sé si me claro, quedó alguna pregunta. era eso, era por ese lado, y si era viable esto de irse y ir y golpear la puerta del club como uno hace por acá, obviamente, ¿no? No quiere ir a la A2 italiana a golpear la puerta, hola, disculpame, no te sobra un equipo, pero sí a lo mejor empezar por el barrio, donde, por ejemplo, en algunos otros países es mucho más fuerte el tema del vóley, no predomina tanto el fútbol, y uno puede ir a plantear un proyecto. Y la otra pregunta que va de la mano es,
¿cómo presentás un proyecto? ¿Cómo haces una carpeta de proyecto para presentarla de la mejor forma? Si te conviene poner, por ejemplo, oh, quiero llegar y quiero inferiores y agarro todos los chiquitos y jugamos todos juntos, o especificar que vas a arrancar, que tu proyecto por lo menos es de 2 años, que querés hacer la captación, después de armar la tira, después armar el mayor. ¿Qué es lo que conviene a la hora de presentar el proyecto? Perdón, Paula, antes de empezar esta hermosa respuesta, nos quedan segundos, nos enganchamos en el mismo link y seguimos la charla. Ok. Hay que hacerlo rápido porque en cualquier momento se corta. Así que, Bueno. Tommy, el proyecto lo vas a ver el segundo año, ahí te va a quedar todo claro. Va a estar. Claro, sí, no, yo la verdad que no, ahí no te puedo orientar cuál es la mejor forma de presentar un proyecto, porque eso creo que tiene que ver con las necesidades del lugar donde lo vas a presentar, ¿no? Vos dijiste, te decía que creo que va a depender yo estaba diciendo que dependerá de la necesidad del lugar donde vas a presentar el proyecto. O sea, no es una cosa estándar. Y vos hablabas de la 2, obvio no voy a ir a golpear la puerta de la 2, pero, por ejemplo, en Italia hay una B1, puede haber una B1 o una B2 incluso que quiera ascender. Hay equipos que se arman, yo por ejemplo jugué 2 años en Serie B, una B2 que quería ascender, entonces me llevaron también, fui a mitad de año y ascendimos. Y cuando me retiro, no era la Superliga española, era la Liga FEP, que era la segunda categoría. Pero era un equipazo, porque se había armado para ascender, que de hecho ascendimos. Pero tenía jugadoras internacionales importantes. Entonces todo depende del lugar donde vas. Y también de lo que a vos más te gusta. Vos decís, bueno, yo quiero empezar no tan arriba para adquirir experiencia, ver cómo es el torneo, porque no son iguales las competencias de allá como de acá. ¿No? Allá se prepara todo, tenés muchos viajes, acá ¿viste? Jugás en el Metropolitano y jugás por ahí, y allá no, allá viajás. Si bien está regionalizado, pero te tenés que trasladar mucho más que acá. Entonces por ahí te tenés que adaptar primero al tipo de liga que vas a competir. Tenés que conocer a los jugadores, vos vas a un país o a una liga donde no conoces a nadie. O sea, no es sencillo llegar y tomar, acá tengo el proyecto. Por eso digo, por ahí tiene que ver más con la necesidad del lugar. Si vas a un lugar y decís, no, nosotros somos un equipo que queremos ascender, queremos un trabajo que de acá a 3 años queremos estar en la B, y es una D. Bueno, lo armás. Claro, bueno, y te hago la última, no interrumpo más a mis compañeros, que es buscar en países donde no está tan metido el vóley. Por ejemplo, yo selección de Inglaterra, de Irlanda, de esos países donde a lo mejor no está tan instaurado el vóley. ¿Vale la pena ir a buscar y querer hacer algo nuevo o realmente no te dan bolilla y pasan a donde pasa la moneda, que es el fútbol, digamos? Y si no está desarrollado hasta ahora, no creo que tenga mucho interés en desarrollarlo. No es necesario tampoco irte tan lejos, o sea, tenés acá el ejemplo de Sudamérica. Tenés, por ejemplo, países como Colombia o Perú, está bien, Perú es una potencia, ¿no? Pero Colombia, que hace varios años que ya tiene entrenadores extranjeros. Te voy a decir, bueno, ahí algún interés de mejorar hay, pero bueno, algo le están errando porque el entrenador que va seguramente con un buen proyecto. Ojo, ahora tiene a un brasilero que es buenísimo, ¿no? De hecho, metió un par de resultados en el femenino. Pero estuvo hace varios años que está con entrenadores extranjeros. Después tenés Chile, que la selección no le dan bola, que para ellos lo fuerte es las universidades, el campeonato universitario, y de ahí, bueno, después agarran las selecciones. Estuvo un entrenador argentino muchos años, y hay un entrenador masculino también argentino, pero no crecieron.
no obtuvieron los resultados después de tantos años de trabajo, porque ahí adentro, si el entrenador se fue y tiene un entrenador bueno, ahí adentro hay algo que es lo dirigencial, con lo cual siempre hay que luchar. Ahí es donde encontrás generalmente la traba. Bueno, gracias. Nico. No, por favor. Buen día, Paula. Yo te quería hacer Hola, buen día. una pregunta doble. Una de lo más central de tu trabajo como estadista, que era, a mí me tocó trabajar un año en televisión y una charla que teníamos con muchos estadistas, que era la pelota que más nos costaba tener un sentido más común capaz ese año, era, por ejemplo, qué pelotas se catalogan como exclamaciones en una recepción. Si la pelota que queda perfecta en una posición 2 cerca de la varilla o posición 4 cerca de la varilla pasaba a ser una pelota exclamación, si seguía siendo una pelota doble positiva o solo contábamos la doble positiva en una zona de 3. Eso tiene que ver con lo que, no sé si estabas al principio de la charla, eso tiene que ver con la necesidad del entrenador. O sea, es lo que yo había dicho en un principio. Hay una estandarización de las evaluaciones, pero sobre todo en la recepción tiene que ver con la necesidad, con lo que al entrenador le sirve porque conoce a su armador también. Si bien no debería estar bueno. A ver, hay armadores que transforman pelotas que están casi pasadas, que voy a decir, esta ya casi es una negativa, y la transforman en positiva o doble positiva. Claro. Y vos decís, ¿cómo lo evalúo? Porque otro armador, esta, se le va para el otro lado, no puede ni tocar. Entonces, según mi criterio, lo cual no soy del todo especialista en esto, pero para mí, sobre todo en la recepción, tiene que ver con la necesidad del entrenador y cómo juega su equipo. Ahí no hay chance, me parece. Y otra consulta era, por ejemplo, más que nada en femenino, capaz que los realizo mucho más largos que en masculino, si considerás que todo como es el manojo, por así decirlo, de jugadas que ocurren desde el inicio del punto hasta el final, se considera más volumen y capaz no es tan determinante en una estadística, o pasa a ser todo ese volumen también muy importante. Eso es complicado, porque el volumen que vos decís, a veces puede ser que la pelota pasa de un lado a otro prácticamente sin haber ataque, o pasándola, cachirreándola, y que esa información es irrelevante para mí. Cuando vos pasás la pelota, porque la pasás, y bueno, porque no te la tenés que sacar de encima, porque es el tercer toque y dices, bueno, la paso por otro lado, después veo, o con golpe de abajo, eso puede servir para otro tipo de cosas, no para, por ejemplo, en el caso del ataque lo pasás cachirreado, para la evaluación de la efectividad del atacante. Sí, obviamente si la pasas de cachirla o con golpe de arriba y la tira a la red, ahí sí, te va a dar doble negativa y eso es un desastre. Sí. Lo lamento si te va al ataque. Pero hay veces que, como decís en el femenino, la pelota va bien, sobre todo cuando vas cada vez más abajo en la categoría, la pelota va bien, y vos te la pasás ingresando código, y no termina más esto, y no sirve para nada. Eso también hay que hablarlo con el entrenador. No digo que no lo ingreses, lo tenés que ingresar, Sí. pero después, bueno, habrá que ver, habrá que hacer una planilla aparte en el data, donde esos datos no los incluyas y veas qué datos vas a incluir. Sí. Muchas gracias, Paula. Nada, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con Vicky, que es una hermosa mujer que está ahí esperando hacer su pregunta. Hola, Paula. Hola. Bueno, yo te quería preguntar, vos mencionaste anteriormente acerca de las falencias que había en la selección. Quería saber cuáles eran, después, cuando fuiste manager, qué cambios hubo, y bueno, y qué esperás que cambie para que la selección argentina femenina mejore. No sé si se entendió. Empiezo por lo último. Por suerte la selección argentina mejoró y obtuvo resultados que hacía muchos años que estábamos buscando, las que fuimos jugadoras y después manager. Yo jugué muchos preolímpicos y nunca los pude ganar.
Así que nunca puede clasificar, ver a la selección femenina clasificar 2 veces para un Juego Olímpico es algo que te llena de orgullo y que decís, bueno, algo se pudo lograr, en algo sirvió todas las jugadoras y todo, porque muchas jugadoras pasaron por la selección, las que tuvimos la suerte de poder seguir en contacto y aportar nuestro granito de arena, yo me sentí parte de eso, aparte porque el entrenador que estaba ahí, digamos que fue el entrenador que me descubrió a mí como jugadora. Así que por ese lado yo creo que la selección ya tiene resultados. Cuando las falencias que yo veía y sufría como jugadora era el abandono de la selección femenina, mayor estoy hablando, obviamente deben haber estado abandonadas las juveniles y las menores. Abandono en todo sentido, porque no había un dirigente que era una referencia, no teníamos un manager, si bien años después me enteré que teníamos un manager, pero nunca apareció. No teníamos disponibilidad de gimnasio, no teníamos material, no teníamos ropa para entrenar casi, y nos mandaban a una gira de un mes y nos daban 3 remeras de entrenamiento, 4 pares de media y 2 buzos que te quedaban gigantes porque eran los talles XXL de los varones. O sea que tampoco había ropa para nosotros. Lo único que nos quedaba bien era la ropa para jugar. Lo único. El resto era todo gigante, que te lo daban un día antes de irte, o 2 días antes de irte, ibas corriendo a alguien que te ajustara la ropa para no parecer un payaso, por lo menos. Bueno, y aparte, más allá de eso, que por ahí eran las necesidades que un jugador tiene que tener para poder, porque para mí el jugador lo único que tiene que pensar es ir a entrenar y jugar. No se tiene que preocupar si te dan la ropa, si no te dan la ropa, si tenés agua, si no tenés el médico, si no viene el kinesiólogo, si tenés una lesión y tenés que andar recorriendo todos los hospitales o clínicas o lo que sea para que te atiendan y que te hagan kinesiología. El jugador tiene que preocuparse, sobre todo el de selección, en entrenar y jugar. Igual que el entrenador, ¿no? Pobre. Pero bueno, ellos se involucran demasiado. Otra cosa que nosotras nos faltaba mucho era competencia. Competencia preparatoria y competencia oficial. En ese momento había muy poca competencia oficial, ahora hay mucha, pero nosotros teníamos, lo único que había era sudamericanos cada 2 años, y después se incorporó la Copa Panamericana que se jugaba todos los años. Bueno, cuando logramos que la federación nos mandara a la Copa Panamericana, era bueno porque por lo menos todos los años tenías una competencia importante. No tenía que esperar cada 2 años, porque si no clasificabas al Mundial tenías un año que no jugabas nada, porque un año era el sudamericano, después el Mundial. Ahora está el sudamericano, el premundial, el Mundial, el Grand Prix, la Copa Panamericana. Hay un montón de competencias, por suerte. Como nosotros teníamos poca competencia, lo que había que tratar era de que nos mandaran a hacer, o que vinieran para tener partidos amistosos, para sumar partidos, porque no es lo mismo entrenar, que la realidad que te da un partido. Bueno, eso costaba muchísimo, los entrenadores me imagino que habrán luchado para poder llevarnos de gira o hacer algo. Lo único que se lograba siempre era, cuando había un torneo, por ahí ir 3, 4 días antes, una semana antes, y bueno, y ahí jugar algunos amistosos contra alguien. Porque a veces ni siquiera podía jugar contra el equipo local. Y si era en Perú el torneo, menos todavía, imagínate. Así que cuando yo estuve como manager, presioné mucho para que se pudieran hacer giras, con la gente que yo conocía, con los contactos que yo tenía, trataba de que o que vinieran, o que nos invitaran, o que... Nada, lo más crucial era tratar de superar esas falencias. Con las juveniles y las menores, cuando empecé a estar como manager, me di cuenta que la realidad era mucho peor de la que pensaba, porque por ejemplo, el mejor lugar para entrenar, porque donde mejor contención creíamos que teníamos, era el CENAR. ¿Qué pasaba? En el CENAR, digamos que como que el vóley disponía de una determinada cantidad de días y de horarios para usar el gimnasio. Bueno, el 80% de esos días y horarios
horario más que nada, era del masculino. Entonces, el 20% que quedaba, estoy haciendo un número así medio para que se entienda, era para el femenino. Y si yo repartía ese 20% entre las juveniles, las menores y las mayores, me quedaba que no entrenaba nadie. Se resolvió dar prioridad a las mayores en el entrenamiento en el CENAR, y las juveniles y menores creo que entrenaban, ¿cuántas, Oski? Una vez, 2 veces al año tuvieron, ¿no? Sí. Antes de cada gira. Antes de la competencia. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Había que salir a buscar dónde entrenar, porque el señor aquí presente necesitaba preparar a sus equipos. Por suerte es un culo inquieto y consiguió en el interior, que era el único lugar donde podíamos tener lugar y espacio para entrenar. Y por suerte, porque el interior la verdad nos brindaba muchas mejores condiciones de las que yo creía que nos iba a dar el CENAR, y nos atendía mucho mejor y tenía una disponibilidad 100% mejor de la que hubiésemos podido tener en el CENAR. El problema era que yo no podía estar siempre presente. Entonces, los entrenadores ahí volvían a ocupar, el cuerpo técnico, el rol que siempre tuvieron, que era ser entrenador, manager, el que le preparaba las meriendas, el que hacía de papá, tío, abuelo, lo que sea de la jugadora. O sea, volvían a estar ocupando su cabeza en muchas otras cosas que no solo lo que tenía que hacer, que era entrenar al equipo. Pero bueno, fue la mejor solución que se pudo encontrar. No sé si eso se modificó. Sé que las mayores mejoraron en una época, pudieron mantener, digamos, las cosas que yo había ganado. Por ejemplo, yo había logrado que se pudiera incluir en el presupuesto del viaje la lavandería, porque nosotras, después de cada partido, de cada entrenamiento, perdón, porque la del partido la lava el comité organizador, la ropa de juego, nos teníamos que lavar nuestra ropa de entrenamiento, lavarla así, colgarla en la habitación, secarla, y perdías del tiempo que tenías para descansar, lavándote la ropa para poder entrenar, porque encima teníamos poca. Así que logré incluir en el presupuesto una cosa tan tonta como que me pagaran para la lavandería, por ejemplo. Con esas cosas había que lidiar. Ahora, bueno, imagino que no deben tener esos problemas. Sé que en una época como que volvieron para atrás, pero bueno, no sé, ahora bien, no estoy muy metida con la selección, pero creo que por los resultados también se ve que están un poco más atendidas y más contenidas en ese aspecto. Juveniles y menores, no sé. Qué bárbaro, No sé es si increíble, parece mentira. Sí, Paula. No, y conté cosas así, Pavadas, claro. pero las luchas ahí adentro, escuchar, pero si ustedes no le ganaron a nadie, gánenle a alguien y después venía a pedir. Y yo lo miro, estás hablando conmigo. ¿Querés que te cuente la historia del vóley? Sí. Pero bueno, la primera respuesta era esa, diciendo, yo lo viví, a mí no me lo contás. A mí me mandaste con 5 remeras, 20 días, un mes de gira y de torneo. No me lo contó Y nadie. aparte yo me acuerdo que cuando me tocaba a mí, te entregaban la ropa y tenías que firmar el papelito de devolución. Y si cuando terminaba el torneo no la devolvían, no te dejaban jugar para ti. Preguntale, sí, yo, o sea, mayores nunca devolvíamos nada. Y cuando fui manager, creo que, ¿qué torneo fue, Oski, que vinieron? Por favor, que yo le dije, bueno, sí, quédensela. El lío que tuve después. ¿Qué fue? No, pero ¿cómo le vas a dar? La Copa Panamericana. ¿Qué querés? ¿Usar una camiseta? Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo he visto mi remera de juego, que tuve que devolver, con mi apellido, puesta en otra persona con un parche. Decís, dale, o sea, tiene mi apellido, ¿para qué la querés? Sí. Con un parche, con otro nombre. Sí, eso pasó un montón de veces. O algún juez Sí, que tenía algún sector. o sea, Ahora, era algo típico. desde que Sonder está como sponsor de la ropa, eso cambió mucho porque les provee mucho. Tienen todas remeras para Daniel, entrenar. había ropa. Yo cuando fui manager, que me ocupé de armar los presupuestos también del pedido de ropa, porque, o sea, armé el presupuesto de todo, o sea, yo sacaba la cuenta de todas las competencias que teníamos, los entrenamientos que íbamos a tener, saqué la cuenta de la ropa que necesitaban, y hice el presupuesto. Obviamente no me dieron toda la ropa, pero había ropa.
había ropa, o sea, no es que no había. El problema es que para el femenino no pedía nadie, porque no había nadie que dijera, che, pedí un S, porque las líberos son así, diminutas. O sea, no es lo mismo un líbero masculino, que debe ser alto como yo, a una líbero femenino, que necesita un talle S o a veces XS. Y no había, me venían pobrecitas con los brazos acá, con la manga hasta acá, y me, Paula, me queda grande, sí. Sí, ¿qué le vamos a hacer? El año que viene pido S. Entonces después había S, había M, había L, había los talleres que necesitábamos. Claro. Pero lo que pasa es que no había quien lo pidiera. Porque no había quien se ocupara del femenino. Pero después te venían y te decían, ah, ustedes no le ganaron a nadie. Bueno, ¿qué querés? Sí que le Ayúdame un ganamos igual, poquito, ¿no? ayúdame un poquito, ¿no? A ver si No, puedo. no había. Yo tuve la suerte, cuando empecé a trabajar como manager, que tuve un dirigente que estaba muy, muy comprometido con el femenino y con el cual realmente trabajé codo a codo y obtuve muchísimas de las cosas que tenía que ser peleadas ahí adentro gracias a él, que es Alfredo Contreras de Córdoba. Después él llegó a un punto, obviamente, como es ahí adentro, ¿no? Que empieza a haber ahí unas peleas políticas y no sé qué pasó, que bueno, que él como que se distanció, lo distanciaron y bueno, ya después la lucha era imposible, porque llega un punto en que necesitas a alguien ahí adentro que esté taladrando, 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 taladrando para conseguir cosas. Porque están los otros que primero no les interesa, otros que ven que estás empezando a ocupar, a ganar espacio y no les gusta. Es difícil, es difícil. Cuando te topás ahí con las trabas dirigenciales, no hay chance. Pablito. A mí me ganaron por cansancio. Bueno. Dale, Oscar. No, dale vos. Bueno, yo quiero volver un poco a la estadística porque a mí me apasiona, me gusta mucho. Yo trabajo en un club de barrio y acá hay muchos jugadores, muchos entrenadores o futuros entrenadores que va a ser el primer paso que vamos a tener en clubes de barrio, donde el acceso al data volley quizás no va a ser lo primero que podamos tener. Entonces, en base a eso, yo te pregunto, porque yo hace 2 años que vengo, cada vez que jugamos de local, pongo 2 camaritas y tengo un amigo asistente que le armé una planilla en Excel donde mido, analizo y para mejorar los datos, ¿no? Como una especie de proceso estadístico. Pero claro. Como se empezó, como era al principio, con la planillita cuadriculada y los palitos. Y anoto, tomo los datos, los mido, todo a mano. Entonces, yo quería saber si hay algo un poquito más profesional para lo que nosotros podemos alcanzar, porque el papel y el lápiz es muy práctico, y es rápido, y enseguida uno anota, y después chequea con el video. Pero quizás sin llegar al data volley, si habría algo intermedio, un alcance, vamos a llamarle económico, no sé, para que podamos trabajar también los entrenadores que estamos comenzando. Mira, hay una empresa italiana con la cual en la club trabajamos algunos años, que ellos, por llamarlo así, son la competencia de Data Project. Ellos, hoy por hoy, ellos tomaron el mercado que Data Project en Italia no le interesaba, ¿no? Porque ellos son selecciones y la A1. Ellos empezaron por las B, regionalizado, los torneos nacionales serían como las copas argentinas, ¿no? Torneo nacional, o regionales primero, después nacionales juveniles. Y fueron ganando credibilidad y espacio. Primero en ese sector y ahora ya son los encargados de las estadísticas de la A1 femenina, de la liga italiana, y de la planilla electrónica. Es una empresa italiana que tiene un software que la empresa se llama Tiebreak Tech, el software se llama, el que hace estadísticas, Ace Evolution. Tiene todas las prestaciones iguales al Data Volley. Incluso ellos pueden trabajar con el archivo que genera el Data Volley, el DBW, y ellos en su software también pueden exportar las estadísticas, el relevamiento estadístico que hacen en ese archivo de data, o sea que te podés intercambiar los archivos, si vos trabajás con ese programa y hay otro equipo que trabaja con el data y te lo intercambiás.
Y también tiene incluido en ese software para análisis de video, para hacer los montajes. Es mucho, mucho más económico que el data. Obviamente este en euros, no sé cuánto está, 100 y pico, 200 euros, no me acuerdo ahora. Pero es un software más sencillo de aprender porque no requiere de códigos, sino que tenés las dos canchitas y puede ser táctil o con el mouse, y sigue la secuencia del vóley. O sea, después es un saque, hay un saque, después de un saque va a venir una recepción. Entonces vos tenés los 6 jugadores en la cancha, acomodados como están recibiendo, y vos solamente cliqueás en quién recibió y lo evaluás. Después de una recepción va a venir un armado, si querés evaluar el armado, si no lo puedes configurar para que directamente vaya al ataque. Y así te va siguiendo la secuencia de juego, mucho más fácil para aprender a utilizarlo, digamos, como que vas a perder menos acciones que con el data. Es un software, la verdad que yo lo aprendí a usar para enseñarlo cuando lo aplicamos en la 2 masculina y en la femenina, el año que lo utilizamos. Quien usa el data va a seguir usando el data porque ya estás acostumbrado a eso. Cambiar a ese otro programa, por ahí, bueno, nada, es cuestión de costumbre. Pero me parece que como inicio, hasta incluso es mucho más sencillo y bien completo. La verdad que bien completo. Aparte tiene, bueno, esto que te decía, está incluido, es un software nuevo. O sea, no es que lo hicieron hace, no sé, 5 años y no lo actualizaron. Todos los años lo van actualizando y demás. Tiene la opción de estar conectado directamente con el banco de suplentes, con el entrenador puede ver los resultados en tiempo real si los quisiera. Es bastante completo. Después le paso a Oski los datos y si quieren chusmear la página y cualquier cosa, no sé, me dicen y voy a ver si les puedo conseguir un descuento o algo si a alguien le interesa. Está bien. En algún... Pero te digo, esta empresa te digo, tiene mucha experiencia y entraron bastante bien en el mercado italiano. Está bien. Y en una primera instancia, lo que yo hago, que es anotar y después llevarlo a una planilla Excel, es a mí me funciona, pero digamos, ¿te parece Yo que...? creo que sí, yo creo que es lo mejor, sí. Más si tenés una planilla que te tira, que te analiza los datos, que decís, bueno, quiero que esto me lo muestre de esta forma, hasta incluso si ingresas, ahí podés tener hasta incluso resultados en tiempo real, porque si ya tenés hechas las formulitas y todo, basta que lo ingreses y te tira datos enseguida. Sí, y la ventaja... Tenés que tener a alguien que los ingrese, obviamente, ¿no? Vos hasta el entrenador no. Y la ventaja que encontré, hacerlo así en forma manual, es que están los datos que a mí me interesan analizar, estrictamente. Bueno, también, ahí va lo de que uno siempre, que lo que digo siempre, ¿no? Que es de acuerdo a las necesidades del entrenador. Sí, o sea, el Excel es la evolución de la hojita cuadriculada, que seguro Daniel habrá usado mucho, del principio del relevamiento de estadísticas, ¿no? Muy bien. Y además se usa todavía, porque la mayoría de los clubes de la Metropolitana no tienen data. Los únicos que tienen data son los de varones que jugaron la liga. Tiene data Boca, tiene data, qué sé yo, River, pero San Lorenzo, lo que pasa que los equipos es un femeninos, es un costo elevado porque ahora, está bien, el que compró el 2007 tiene la licencia de por vida, pero ahora el nuevo, el Data 4, es solo anual. O sea, no tenés chance de... Aparte que sale carísimo, ¿no? Y me imagino que la licencia de por vida sería una locura. Pero el Data 4, vos todos los años tenés que renovar la licencia. claro, Entonces, creo que está como 700 €, euros, una cosa... O sea, nadie tiene, nadie. Pero bueno, hay otras opciones. Probablemente yo creo que tiene que ver más con el no interés del entrenador de realmente tener esos datos estadísticos a que no tiene la posibilidad de acceder a algún otro programa. No sé, me parece que no, a nivel liga también femenina,
Pero bueno, hablemos de Metropolitano, que es el torneo que más conocemos. No hay interés de los entrenadores realmente a tener estos datos estadísticos. ¿Por qué? Porque conocen a los jugadores de memoria, ya saben cómo juegan, los partidos ya saben más o menos cómo. Lamentablemente, el partido que define si ganás o perdés un campeonato, en ese es muy probable que sí necesites las estadísticas. Y las necesites en tiempo real también. No solo preparar el partido para cómo lo vas a enfrentar o cómo le vas a jugar a ese rival, sino que hasta necesitas saber cómo está jugando en ese momento ese equipo o esa jugadora puntual, porque bueno, los jugadores tenemos nuestro día, ¿viste? Que estamos iluminados y nos sale cosas que nunca nos salían, y hay días que no nos sale una, y bueno, y si vos tenías toda la atención apuntada a ese jugador, y bueno, el entrenador lo ve que ese jugador no está bien y que tiene que ir, pero bueno, el dato estadístico, si no sabe leer bien el entrenador, en el momento del partido, es importante, te va a hacer la diferencia entre ganar o perder ese punto, que te puede hacer ganar o perder el campeonato. Y la otra cosa que tiene, que yo personalmente lo he vivido muchas veces, es que no deja que vos, o sea, que te da la información más allá de tu percepción, porque a veces vos creés que un jugador está jugando mal porque erró 2 pelotas seguidas y la estadística te dice que no, que esas son las 2 primeras que erró, pero a veces a todos nos ha pasado, ¿no? Que tipo erró 2 pelotas y vos ya estás pensando en cambiarlo porque pensás que está jugando horrible o que es un desastre, y a lo mejor fueron las 2 primeras que erra, pero a vos te quedó la imagen de las últimas 2 jugadas y te olvidaste de todo lo anterior. Y la estadística te ayuda mucho a decir, esperá, no te apures, que mirá que son las 2 primeras que erra. O está recibiendo el 90%. Claro, no, y viste. Claro, no, aparte eso. Justo te queda esa porque fue en el momento crucial, y decís, no, ¿cómo va a errar acá? ¿Viste? Sí, la estadística en eso ayuda mucho al entrenador. Lo que pasa es que a veces el entrenador se deja llevar, bueno, por esto, ¿no? O porque a veces porque conoce el jugador, sabe que erró esas 2 y después viene una catarata de errores que eso la estadística no te lo da. También hay jugadores que eso no te lo da obviamente en el momento, sino antes, que sabe que después del punto 20, 21, mejor que no se la dé, porque la va a errar. Y si a no, y eso lo tiene que saber el armador también. A ese no, a ese no. Bueno, son análisis que el entrenador hace. El entrenador conoce mucho sus jugadores, ¿no? Y sabe cuándo bancarlo y cuándo no. Por ahí está el punto en que el entrenador se tiene que dar cuenta que si está medio superado en ese momento, o que medio que no se lo está soportando el jugador en ese momento, ahí tiene que tener la cabeza fría y, bueno, analizarlo desde otro lado. Pero a veces también tener mucha información no está bueno. Para el entrenador que la sabe procesar, sí. Y a veces tener mucha información, el jugador se envicia con eso. Hay jugadores, viste, que están con el numerito, no, a ver, termina el partido, no, a ver, y cómo jugué, y cuánto recibí. Y es complicado también para el entrenador, o para el cuerpo técnico, como quieran llamarlo, saber cuánta información darle al jugador. Y en el caso de cuando se empieza a trabajar con estadísticas, también hay que dosificar mucho la información que se le da al jugador, porque a veces el jugador recibe una catarata de números que no sabe ni cómo tomarlo, no sabe ni cómo... ¿Te acordás, Oski, cuando me habían pasado esa planilla de Excel que daba de acuerdo a dónde recibía un jugador, cómo recibía, dónde repartía el armado del entrenador, a quién le daba, cómo era la distribución del armado? Yo se la di a Carlos, y le dije, mirá, Carlos, que esta es una información para que manejes vos, para no darle a los jugadores. Fuimos a ver el video y me empezó a tirar toda la data esa. ¡Ay! Yo me quería matar, digo, ni yo podía procesar toda la información que la había armado yo. Y empezó a tirar, no, porque acá, porque si recibe esta, le da el armador, dale por acá, si recibe positivo, se la da para allá, si recibe doble positivo, pero recibe... No, las jugadoras se quedaron mirando el video, creo que no sabían, salieron de la reunión sin saber a quién le tenían que sacar, ponele, que lo más obvio.
No, viste, va a decir, dale, flaco, no, te dije que no, todo eso. Bueno, yo creo que él recibió mucha información y después Sí, y no estaba lo contento de querer suministra. compartirla, no sé. Bueno, No, David, no, 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 era una cosa que era para el cuerpo técnico. sí, sí. David, Sí, ¿qué tal? Bueno, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? hola, Mira, ¿qué mi tal? pregunta es acerca de, o sea, yo entrenador quiero incorporar a un jugador nuevo. ¿Qué nivel de influencia tiene el estadista para decirme si o sea, si esa incorporación es buena o mala para mi equipo? No sé si se entiende la pregunta. O sea, si vos tenés algún tipo de influencia o vienen los entrenadores a preguntarte, che, mira, quiero incorporar a fulano, mengano, sultano. Ah, entiendo. Primero tengo que tener los datos del jugador que querés incorporar. Obviamente viene de otro Sí, equipo, sí. entonces tengo que, sí. Eh, lo que pasa es que ahí el entrenador me va a decir, mira, quiero este porque necesito, no sé, más recepción, ponele, ¿no? O necesito un buen bloqueador, o necesito un mejor armador, no sé, es lo que necesita el equipo. Eh, a la hora de incorporar un jugador me parece que tiene que ver, sí, tiene influencia porque tenés el dato, tenés que tener bastantes partidos relevados. Si tenés relevado 4 partidos, por ahí no es tan real la información que si tenés relevado, no sé, 20. Ahí sí puede tener que ver con las necesidades que tiene el equipo. También hay que ver si la información esa que vos tenés, no sé, vos jugás en División de Honor y la información es de cuando juegan juveniles, ponele. Tampoco por ahí va a ser tan real en el caso, no sé, de la recepción. O del ataque también. O sea, tiene que ver de dónde viene la información que vos tenés primero. Creo que vale mucho la información, pero tiene que ser real con el nivel de juego que va a tener, al que va a afrontar el jugador. ¿Y vos como Si estadista hablamos a podés paridad de hacer torneos, fuerza sí. para meter a alguien, por ejemplo? Por ejemplo, No, no, por ejemplo, no. suponete, seguís a la carrera de alguno o viste varios partidos de tal o cual jugador y vos decís, este te puede llegar a servir, por ejemplo, o sea, una opinión tuya. Sí, si el entrenador la tiene en cuenta, sí. O sea, no olvidemos que el que toma la decisión final, el jefe, es el entrenador. O sea, no es que uno va a competir a ver si yo sé más o menos que vos. O sea, el estadístico forma parte del staff que conforma al El cuerpo, entrenador, claro. ¿no? Así como es su asistente, si tiene la suerte de tener un médico, si tiene la suerte de tener un kinesiólogo, un preparador físico. O sea, es gente con la que él trabaja. Forma parte de su equipo de trabajo. No es una cosa que viene puesta así, bueno, toma este y lo siente como un infiltrado. Obviamente, como forma parte de su equipo, lo que le va a proponer es algo que beneficia al equipo, que va a tener, que él cree que va a tener mejores resultados, o sea, que el equipo va a jugar mejor con ese jugador. A mí me pasó en la selección de, Oski, también te acordarás, cuando el entrenador tenía que decidirse por qué líbero dejar en la selección juvenil, antes de un sudamericano que en teoría clasificaba para un mundial, que clasificamos, pero después terminó que no no clasificamos porque clasificamos. cambiaron los cupos. Hubo una negociación de cupos ahí, y de 2 cupos que tenía Argentina, como quedamos segunda, dejamos de tener el cupo. Y apareció el cupo en el masculino, ¿no? Pero bueno. Ahí el entrenador tenía 2 líberos muy parejas y tenía que decidirse por cuál. Él que dijo, voy a decidirme por la que tenga mejor efectividad en recepción. Y ahí la seguimos en los entrenamientos. Hicimos en los entrenamientos, en los ejercicios, yo le llevaba las estadísticas de la recepción. Y ahí lo definió él. O sea, ya ahí no iba a elegir yo, porque no, sería poco profesional y poco ético. Pero en ese caso él se basó en las estadísticas para ver quién quedaba en la selección, a qué libro llevaba. Pero en función a una necesidad de él. Él dijo, yo quiero el libro que mejor reciba. Bueno, lamentablemente el Gracias. tiempo es tirano y se nos está yendo, así que vamos a agradecerle a Paula este tiempo. Yo creo que fue enriquecedor este
momento y por suerte lo pudimos utilizar. Bueno, mil gracias. Yo agradezco la invitación, espero que les haya gustado la charla, disponible para cuando quieran cualquier otra charla, anécdotas hay muchas, historia del vóley tenemos muchas. Bueno, así mil gracias. Dani. Disponible para cuando quieran, muchas gracias. Chao, gracias. Chao Dani, chao chicos, chao Oski. Gracias. Buen fin de. Nos vemos. Hasta el martes. Buen fin de semana.